Lecciones de Esperanza. Es un privilegio muy grande para este servidor, Enrique Anaya, el poder darles la bienvenida a este encuentro de estudio de la Palabra de Dios. Estamos aquí en Lecciones de Esperanza, sacando este ratito para juntos dialogar sobre las enseñanzas de la Biblia, aprender de la Palabra de Dios y fortalecer nuestra amistad con nuestro Dios. Durante todos estos programas hemos estado analizando el papel del individuo como mayordomo de los bienes de Dios. Y hemos venido teniendo unos invitados especiales. El de esta ocasión no es diferente. Es el pastor Eduardo Anaya. Compartimos el mismo apellido. Gracias, pastor Eduardo, por estar aquí con nosotros. Pues, querido pastor Enrique Anaya, me alegra pronunciar bien tu nombre porque desde pequeños lo hacía frecuentemente. Así que muchas gracias por la invitación y qué rico estar en compañía de todos ustedes para estudiar la palabra de Dios. Mi hermano Eduardo es pastor de la Iglesia Adventista ya durante unos 25 años y es un grato privilegio tenerte hoy para analizar lo que significa la experiencia de tener hermanos más pequeños. En el lenguaje de las Sagradas Escrituras, el lenguaje de Jesús, esta frase identifica a algunas personas vulnerables. ¿Qué tienes para decirnos? Claro que sí, realmente el lenguaje que utiliza la Biblia para decir que tenemos hermanos más pequeños significa que toda aquella persona que tiene una necesidad representa a esas personas, representa a esos hermanos más pequeños. Y un texto bíblico creo que es muy positivo compartirlo. Mateo, el capítulo 25, el versículo 34, porque allí la Biblia nos lanza al fin del mundo. Nos dice, mira, si tú trataste bien a los hermanos más pequeños, tendrás la vida eterna, básicamente. Entonces, yo creo que debemos tener esa mirada a nuestro lado, a ver dónde están esos hermanos más pequeños, a ver qué podemos hacer por ellos, cómo nos orienta la palabra de Dios. Y creo yo que este texto es clave, muy importante que juntos los leamos. Sí, mientras estás ubicando allí el texto, déjame decirte que los problemas sociales, los problemas económicos, las dificultades y las circunstancias adversas que enfrentan la gente dejan muchas personas vulnerables en cuanto a su ubicación de vivienda en esta tierra. Son refugiados, están huyendo de diferentes lugares. Hay personas que han perdido sus padres a muy temprana edad, son los huérfanos y no encuentran un asidero familiar muy llamativo y atractivo que les permita visualizar el futuro con esperanza. Y también las viudas son un grupo también de personas vulnerables. Pero vayamos a la Escritura. Así es, Mateo capítulo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos le preguntarán, ¿cuándo hicimos esto? Y la respuesta está allí en el versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y justo, sabes, querido pastor, que esta semana tuve un encuentro con uno de mis hermanos o mis hermanas más pequeños y estaba andando en el centro de la ciudad de Medellín, cuando de repente visualicé justo a una de estas personas en mayor necesidad. Y allí estaba, con una bolsita, tratando de vender algunos dulces. Así que como iba rápidamente, tomé lo que primero que encontré en el bolsillo y entonces se la pasé rápidamente, casi no hice una pausa.
Y entonces del otro lado, ya cuando pasé, me di cuenta que era una joven que tenía una capacidad diferente. Y me impactó tanto, yo dije, oye, no me di cuenta de esta preciosa persona. Así que después que hice mi diligencia, al regresar, le dije que se había tomado algo de alimento. La respuesta fue negativa. Entonces le invité. Y sabes, resulta que le pregunto, ¿y tu familia? ¿Dónde está tu familia? Y la respuesta me acordó o recordé el estudio en esta semana de la Biblia. Porque la respuesta fue, yo no tengo familia, estoy sola en este mundo. Eso me conmovió, pero siempre le he pedido a Dios que me dé una respuesta adecuada. Y justo la respuesta que llegó a mi mente fue, querida joven, te has equivocado, tú sí tienes familia, yo soy tu hermano. ¿Has orado alguna vez el Padre Nuestro? Padre Nuestro significa que todos los seres humanos somos hermanos. Y fue muy conmovedor acompañarle, tomó un alimento, estuvo, gracias a Dios, recibiendo una pequeña bendición del cielo. Y la verdad que yo no sé quién se siente más feliz, si la persona que recibe una ayuda o la persona que es instrumento de Dios para compartirla. Y yo creo que justamente hay un libro, El deseo de todas las gentes, donde hay una cita maravillosa y espectacular. Sí, antes de que la compartas con nosotros, porque esto es muy emocionante, culturalmente, los pobres han sido a lo largo del tiempo considerados como no dignos de las bendiciones de Dios. Estas personitas que están necesitando nuestra ayuda, una mano, una palmada cariñosa sobre sus hombros, están necesitando el favorecimiento de nosotros y están también tratando de enfrentar el menosprecio de otras personas. Por eso es tan importante lo que vas a leer del libro El conflicto de los siglos, o más bien El deseado de todas las gentes. Así es. Y mira que en ese aspecto incluso hay personas que señalan que si una persona tiene falta de recursos financieros es porque lo merece o como un castigo divino incluso. Entonces, nota que culturalmente en ese tiempo este era un énfasis, pero también hoy se da. O sea, hay personas que no son favorecidas financieramente o que están en problemas y a veces la tendencia general es a señalar que estas personas están desprovistas de la gracia de Dios o que están pagando algo que han hecho mal, ¿ves? Pero no, la Biblia señala que es un privilegio que podamos servir a otros. Y la cita se encuentra en este libro, Deseo de toda la gente, la página 594, textualmente dice: al abrir la puerta a los necesitados y dolientes hijos de Cristo, están dando la bienvenida a ángeles invisibles. Invitan la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanza en sus labios y una nota de respuesta se oye en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono, el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Qué impactante es que puede uno traer la compañía de los ángeles sirviendo a otro, ayudando al necesitado, cuidando al huérfano, la viuda o supliendo alguna necesidad y produce música en el cielo. Por eso el trabajo personal con los más necesitados y también el trabajo en la iglesia como comunidad tiene como base mostrar el amor de Dios al más desprotegido. Y en la legislación civil del pueblo de Israel se deja ver la preocupación que Dios tiene por estas personas que están pasando necesidades.
Y no solamente son necesidades financieras, hay personas que están sufriendo por falta de una valoración personal, no tienen dignidad, piensan que no son nada ni nadie. Y claro, al perder la dignidad de ser hijos de Dios, no tienen un propósito para la vida. Así que hay necesidades físicas, emocionales, que debemos suplir a esas personas. Y yo creo, Pastor Enrique Anaya, que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Lucas, el capítulo 4, habla justamente de la manera como Jesús, cumpliendo la profecía de Isaías, fíjate bien, que Jesús vino a hacer unos aportes maravillosos a este mundo, pero ayudar especialmente a los necesitados. Y por eso Lucas, el capítulo 4, versículo 18 y 19, dice lo siguiente: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y Jesús, cuando dijo esto, lo dijo como una declaración de amor. Él estaba en la sinagoga, se puso en pie, empezó a leer al profeta Isaías, pero mira la reacción de la gente. Fíjate, a veces cuando una persona, un joven o incluso una dama hace una declaración de amor a su pareja, pues se expone a que le conteste bien, positivamente o negativamente, pero allí, ante esa declaración de amor de Jesús, que iba a realizar todo eso, la gente le dio la espalda. La gente no aceptó tanto esfuerzo y sacrificio que Jesús vino a hacer a este mundo y lamentablemente pues tuvieron unas consecuencias trágicas. Sí, lo peligroso de depender de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros sabemos o cualquier cosa que nos coloque en una posición diferente a la de otras personas, que nos lleve a pensar que somos los favorecidos de Dios y que sí lo merecemos, en contraposición de aquellos que son más desprotegidos porque no merecen la bendición de Dios. Pero tal cosa no es así. Ni la pobreza es falta de Dios, ni la riqueza es totalmente estar cumpliendo el propósito de Dios. De allí que las Sagradas Escrituras señalan muchos ejemplos de personas que comprendieron y otras que no comprendieron definitivamente el papel que cumple el individuo para ayudar a sus hermanos más pequeños. Por ejemplo, el joven rico se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le da la respuesta. Entonces, frente al desafío de Jesús, que deje todas sus riquezas, que la comparta a los pobres, el joven rico se va triste, porque tiene una visión distorsionada del plan de Dios. Las riquezas para él se convierten en una trampa de su desarrollo personal, de su experiencia de salvación, y no utiliza esos recursos para ayudar a los hermanos más pequeños. Así es. Y al ver el texto bíblico, llama la atención que esta historia está registrada en los 3 evangelios sinópticos, o sea, que cuentan la misma historia en diferente versión. Y me encanta la versión de Marcos, porque en Marcos podemos encontrar justamente cómo descubrimos que es un joven, porque esta persona viene corriendo y se arrodilla. Entonces, mira que ya de ahí empezamos a ver que una persona ya de cierta edad ya no puede ni correr y a veces se le dificulta arrodillarse, pero este joven vino con una santa osadía. Él realmente quería hacer las cosas bien. Es más, cuando le hace la pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?, Jesús le habla de los mandamientos. Seguramente estos mandamientos que todos conocemos, y para este joven lo dijo con tanta seguridad: mira, yo lo he guardado desde mi juventud. Pero ahora Jesús le hace una declaración increíble y Jesús le dice: una cosa te hace falta. Qué tremendo. Y es
el amor al dinero. Este joven prefirió no recibir esa bendición de Dios. Y es lamentable que pues este joven haya tomado esa decisión. Justo el versículo 21 de Marcos capítulo 10 menciona lo siguiente: entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo. Me impacta eso. O sea, a pesar que las personas estén equivocadas en su dadivosidad hacia el pobre y no entiendan el valor del dinero en contraste con la oportunidad de la vida eterna, pero aún así Jesús nos ama a todos. Jesús lo ama, pero expresa la siguiente palabra: una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces, la versión de Marcos me encanta por eso, porque para algunas personas va a ser un sacrificio el poder dar parte de su dinero. Ahora, eso le pasó justamente allí a nuestro amigo Zaqueo, el otro personaje de la Biblia, porque Zaqueo, fíjate que cuando se acerca a Jesús, Zaqueo no lo dio todo. Jesús le dijo al joven rico: mira, debes venderlo todo y darlo a los pobres. Pero cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, en su corazón se produce el efecto que Dios busca en cada ser humano, y es el efecto de la transformación de nuestra vida, el efecto que nos hace ser generosos, que nos hace corregir nuestros propios errores. Y en Zaqueo es una muestra maravillosa de esa acción del Espíritu Santo, porque finalmente Zaqueo, dice la Escritura, que dio la mitad de todos sus bienes a los pobres. El convencimiento en Zaqueo me lleva a pensar de que la obra transformadora de Dios en el carácter se revela al cambiar el corazón egoísta que hemos adquirido por nuestra naturaleza y que viene pasando de generación en generación, a ser transformado en el corazón bondadoso, generoso, abundante del Señor Jesucristo, que ofrece salud, que ofrece vida eterna, que ofrece bendición sin ninguna distinción. Y justamente la palabra de Dios presenta a otro gran personaje que tiene una lección importante: Job. ¿Qué puedes decirnos de la experiencia de Job? Con toda la riqueza, la comodidad que tenía, su familia bien organizada, frente a las circunstancias que tuvo que enfrentar. Pues quiero decirte que la verdad, Job rompió todos mis esquemas de ayudar a los más pequeños, de ayudar al necesitado. Porque yo lo había leído miles de veces en la Biblia, pero cuando tuve la oportunidad estos días de estudiar esa historia de Job, mira, quedé maravillado. Y se encuentra allí en Job el capítulo 29, donde Job explica las circunstancias de su vida en relación con la ayuda a los demás. Y entonces allí, en el capítulo 29 de Job, está esa descripción a partir del versículo 12. Dice Job, capítulo 29, versículo 12: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición venía sobre mí del que estaba a punto de perderse, y al corazón de la viuda yo procuraba alegría. Iba yo vestido de justicia, cubierto con ella, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos para el ciego y pies para el cojo, y padre para los necesitados. De la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Y ahí fue donde mis esquemas se rompieron. Porque a veces uno, solamente lo que uno ve, ayuda. Entonces, con razón, hay personas que podrían decir, unirse a ese famoso dicho: ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad?
Y fíjate que la vida cristiana nos debe impulsar es a ser como Job, a buscar con diligencia. O sea, es muy diferente yo ayudar a uno de mis hermanos más pequeños que yo perciba que está en dificultad, una persona que perdió el papá, quedó huérfano, voy a ayudar en algo. Pero cuando Job lo hizo, dice que buscaba diligentemente, inquiría quién y la necesidad real, ¿ves? Para ayudarla, porque a veces, lamentablemente, los seres humanos, primero, juzgamos mal, segundo, no amamos a Dios, y tercero, ayudamos mal. O sea, damos tal vez no lo que la gente necesita, lo que las personas requieren, sino lo que nos parece a nosotros. Entonces, ahí está ese aspecto que literal me impactó mucho y que ojalá podamos con la ayuda de Dios aprender de la Sagrada Escritura. Porque la Sagrada Escritura debe ser algo que no teórico solamente, sino algo que vivamos. Y así como Job, mira, hay un párrafo en un libro, Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, donde me impacta esta declaración. Permítanme leerlo. Dice: no aguardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Entonces, ese es el reto, creo, que nos deja este estudio de la Biblia. Es así. Y cuando estamos llegando aquí al final de nuestra conversación, del estudio de la palabra de Dios en esta ocasión, decir que el cristiano puede y debe convertirse en ayudador de las demás personas. Podría ser motivado por asuntos egoístas, por tener el renombre de ser buen ayudador, pero el propósito del Señor Jesús es que podamos servir de todo corazón, no esperando el reconocimiento de ningún ser humano, no esperando la retribución en esta tierra, sino justamente del reino de los cielos. Hay muchas personas que necesitan nuestra mano de ayuda, necesitan una palabra de ánimo, necesitan un empujoncito para salir adelante, necesitan una palabra que les haga sentirse dignos como son hijos de Dios para el reino de los cielos. Pues has sido muy amable, querido Pastor Anaya, en estar aquí, en este sitio donde compartimos estas lecciones de esperanza. Y a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos, oremos al Señor. Dirígenos, por favor. Padre de amor, gracias porque en la vida de Jesús, quien es nuestro mayor ejemplo a seguir, está la disposición de sacrificarse, de esforzarse, pero sobre todo de dar su propia vida por amor a nosotros. Señor, ayúdanos a imitar ese ejemplo de generosidad, de ayuda al necesitado, y que los ejemplos bíblicos positivos que hemos visto en esta hora nos permitan proponernos mejorar. Perdónanos si alguno de nosotros te hemos fallado o nos hemos equivocado, y que ahora, al abrir nuestros ojos, podamos ver siempre a esos nuestros hermanos más pequeños y estemos dispuestos a servir y amarlos con el amor de Jesús, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les esperamos en la próxima entrega de Lecciones de Esperanza.